¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la tercera parte de Pokémon Ultra Sol utilizando solo Shinies. Estos fueron los Pokémon que capturamos en el capítulo anterior, donde además logramos superar todas las pruebas de Akala sin perder ninguna vida. Como siempre, en la parte superior de este video les dejaré una tarjeta con una lista de reproducción que incluye los dos primeros episodios de la serie, por si aún no los han visto y quieren verlos. Les recuerdo también que si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar, los dejo con la tercera parte de Pokémon Ultra Sol utilizando solo Shinies. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Después de nuestro paso por el paraíso Aether, arribamos junto a Tula en el puerto de la isla de Ulaula, y antes de continuar nuestro camino, decidí comenzar la búsqueda del que sería nuestro quinto Pokémon Shiny, ya que nos hacía falta algo de tipo agua en el equipo. Aquí no hay agua. Entre nuestras opciones se encontraban los siguientes Pokémon, y aunque no quería repetir tipos, me decidí por Mariani, que tiene una forma muy particular de aparición, ya que solo se puede encontrar como refuerzo de Córzola. Nos dirigimos a la ruta 9 y comenzamos con la cadena. Las probabilidades de Shiny son de 1 entre 1024 y aplica para ambos Pokémon. No pasó mucho tiempo cuando apareció el primer Córzola Shiny, que con todo el dolor de mi corazón tuve que dejar ir para no romper la cadena. Al final la cacería no resultó como esperaba, ya que alrededor de los 300 encuentros entré en desesperación porque la cadena se rompía cada rato, y mejor decidí cambiar de objetivo. Esta vez fuimos por Wishiwashi, el pescadito montonero, y su Shiny Hunting lo concluimos en directo. Les dejo el clip a continuación. No salió, pero pues allá anduvimos un ratillo con los chupos. Hola, ¿qué onda, José David Ramos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Shiny! ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡No! ¡No! ¡Salió hembra! No, ¿qué vamos a hacer? Sale Shiny bien rápido. Qué bonito está bonito, está bonito. Nunca lo he tenido, esta es la primera vez. 2, 3. Lo capturamos y le dimos el mote de Reina Random. Ahora sí, con nuestro nuevo integrante volamos de regreso a Ulaula, donde nos esperaba Tula para combatir. Comenzamos el combate como de costumbre usando sorpresa de McFly, luego cambiamos por Verdugo y recibimos el movimiento Z de tipo agua de Brion. Contragolpeamos con hoja afilada y Tula decidió hacer el cambio por Flareon. En el mismo turno que hicimos síntesis, cambiamos de nuevo, esta vez por Tirador, y debilitamos a su primer Pokémon con un par de Furia Dragón. Raichu Alola cayó con un crítico de mordisco y Mauricio se encargó de Noibat con Chispa. Ambos sacamos a nuestros iniciales a combatir, pero fuimos nosotros quienes logramos vencer gracias a nuestra ventaja de tipo. Eso pasa cuando eliges tu inicial a lo menso. Ya solo quedaba Tauros, que nos complicó bastante las cosas debido a su ataque tan elevado, obligándonos a usar un defensa X y una super poción para lograr golpearlo un par de veces. Sin embargo, no fue suficiente, así que tuvimos que usar otra poción más y al final lo debilitamos con Chispa. Tras el combate nos pasamos por el parque de Malie, donde entrenamos un poco a Reina Random para que subiese al nivel 20 y desbloquear su habilidad de banco. Ahí también nos reunimos con el profesor Kukui y Tula para platicarles sobre nuestro encuentro cercano en el paraíso Aether con un ultraente, pero de momento parece más preocupado porque completemos el recorrido insular, ya que nos citó en la parada de la ruta 10 para tomar el bus hacia el pico Jukulani, donde tiene lugar la siguiente prueba. Pero antes nos pasamos con Lilia por la biblioteca de Mali para buscar un libro que relata la leyenda de un Pokémon legendario proveniente de otra dimensión, apodado como León del Sol, pero esta niña Illuminati nos entregó uno donde claramente no había nada escrito. Algo anda mal. Aún así, Lilia se quiso quedar ahí leyendo, así que... ¡Hasta la próxima! Cruzamos entonces la ruta 10, donde ayudamos a esta viejecita a recuperar a todos sus ositos de peluche que andaban de vagos por ahí, y como recompensa nos entregó la cinta fuerte, que nos viene perfecta para dársela a Verdugo. Luego vencimos a un par de malandros del Team Skull y tomamos el bus junto a Kukui para subir al pico Hokulani. Allá arriba nos habló un poco sobre su idea de crear la primera liga Pokémon de Alola, la cual por su apoyo ganaremos con nuestro equipo de solo Shiny. Pero aún nos queda mucho recorrido insular por delante, así que toca superar la prueba del Capitán Chris, la cual consistía en encontrar a 3 Mauricios por fuera del observatorio y luego alinearlos en esta máquina de tal forma que pueda dar energía a un robot de Vikaball para atraer al Pokémon dominante. Pero todo se salió de control y casi nos cargamos a este Togedemaru.
Comenzamos el combate con tirador y le dimos un defensa X para aguantar lo mejor posible. El Pokémon dominante llamó a Skarmory como su primer aliado y nada más salir clavó las tramparrocas. Atacamos con pirotecnia a Togedemaru bajándole casi media barra de vida, luego recuperamos salud con una leche Mumu. Ambos Pokémon decidieron atacar en el siguiente turno con electropunzada y ala de acero respectivamente y contragolpeamos de nuevo con pirotecnia activando la valla Sidra del Pokémon dominante, pero no le sirvió de mucho ya que cayó con el siguiente golpe. Cambiamos por Mauricio para no arriesgar a tirador y finalizamos el combate con triturar. Tras superar la prueba, volamos de regreso al parque de Mali y vimos cómo el profesor Kukui les cantaba un tiro a un par de malandros del Team Skull, hasta que apareció el malandro mayor, el jefe de jefes Guzma, para robarnos la cartera a todos. Afortunadamente, Kukui estaba ahí para protegernos. Espera, ¿qué? ¿En serio el cobarde nos va a mandar a combatir a nosotros? O sea, solo mira su cara de loco. En fin, abrimos el combate con Verdugo y utilizamos síntesis para tantear su daño de escaramuza. Un movimiento muy potente que solo funciona en el primer turno. Y después de recuperar nuestra vida a tope, atacamos con picoteo. Pero Golizopod se anticipó con golpe bajo, haciendo un daño similar al nuestro. Y para evitar que entrase en juego su habilidad retirada, le dimos un ataque X a Verdugo para tumbarlo de una vez con el siguiente movimiento. Su segundo Pokémon se trataba de Masquerain, conocido como el Mataloques por su increíble ataque especial, así que cambiamos por Reina Random y gracias a una valla Sidra que llevábamos equipada, logramos utilizar 2 veces el movimiento Ojos Llorosos, mermando mucho su ataque, dando chance de que Tirador lo golpeara una vez con pirotecnia y luego Mauricio lo rematara con chispa. Tras finalizar el combate, Verdugo alcanzó nivel 35 y para mi sorpresa evolucionó en Decidueye. Ah, es verdad, me había olvidado de que Lario me pidió entregarle esta máscara a Kukui. Espera, ¿esto quiere decir que Royal el enmascarado es su esposa Pimpinela? Nuestro próximo destino era la aldea Tapu. Para ello había que cruzar la ruta 12, pero este suelo de aquí nos lo impedía. Afortunadamente apareció Ela para echarnos una mano, otorgándonos la montura de Moonsdale, que nos permite pasar por encima del camino accidentado mientras jaripeamos. Pasamos por la playa de Kantai y llegamos a la ruta 13, donde nos alcanzó nuestro pana Tula para darnos una poción máxima, y donde apareció el bully de Gladio para pedirnos proteger a Cosmog del Team Skull. Al parecer no es tan malo como creíamos. Continuamos nuestro camino y llegamos por fin a la aldea Tapu, donde se puede encontrar de manera salvaje un Pokémon muy particular, Bullpix forma Lola, al que por supuesto no podía dejar pasar la oportunidad de buscarlo en su forma Shiny. Comenzamos la cadena con ayuda de Smeargle y apenas a los 41 encuentros apareció el Shiny, convirtiéndose en el Shiny más rápido de la serie hasta ahora. Lo capturamos con una Lujo Ball y como salió hembra le dimos el mote de Maffer. Avanzamos entonces hacia la casa Eder, donde nos enteramos que la niña de la biblioteca era la capitana de la próxima prueba, y saliendo del lugar nos topamos con un malandro del Team Skull, molestando a Lilia, así que le dimos en su Marshtomb con la ayuda de Reina Random. Regresamos a la aldea Tapu para que Sarala nos llevase al lugar de la siguiente prueba, el cual se encontraba pasando la ruta 14 en un tétrico local abandonado. La prueba consistía en realizar una serie de fotos con el Pokévisor a Pokémon del tipo fantasma y luego debilitarlos, lo cual hicimos sin problemas gracias a McFly. Al final del local nos encontramos con Sarala comportándose de una manera muy extraña y al tratar de sacarle una foto desapareció. No es que estuviese tratando de fotografiar a una niña, sino que es parte de la prueba. Vaya, vaya, hijo de tu... Cruzamos la puerta del fondo y dentro nos encontramos un montón de referencias a Pikachu. Incluso se podía ver a Ash y al Pikachu cosplayer de horas. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Abrimos el combate con Reina Random y recibimos un Carantoña que nos quitó media barra de vida, activando nuestra valla Sidra, la cual equipamos para lograr mermar el ataque de Mimikyu un par de veces con Ojos Llorosos, antes de hacer el cambio por Mauricio. Esquivamos el ataque de Carantoña y le clavamos una onda trueno para que gastara su valla Cihuela, y después colarle un tóxico con tirador. Cambiamos por Verdugo para hacer el bait y que nos atacase con algo fantasma o siniestro. Luego hicimos un triple cambio sacando a McFly, luego a Maffer y de nuevo a McFly para que pasen los turnos del veneno, pero nos quedamos a nada de que Mimikyu cayese, así que tuvimos que gastar una hiperpoción, con la esperanza de que McFly aguantara el siguiente Carantoña. Estuvo cerca.
cerca. A pesar de que McFly era más rápido que ese Banette, era muy riesgoso atacar directamente, ya que por culpa de la quemadura nuestro ataque estaba nerfeado, y podría llegar a resistir el golpe, por lo que sí, tuvimos que gastar otra valiosa hiperpoción. Al final estaba en lo correcto, ya que se necesitaron 2 golpes para debilitar a Banette, así que gracias a que leímos bien la jugada, pudimos superar la prueba sin sufrir ninguna baja. Parece que el lugar no era tan tétrico como decía Sarala. ¿Cómo que nunca estuvo dentro? ¿Y que no había ninguna sala al fondo del local? Yo digo que solo trata de asustarnos. El masturbasuceso. Antes de continuar la aventura nos dimos una vuelta por el monte Rubor para subir un nivel a Mauricio y que evolucionase en Vikavolt. Postdata, esto en Sol y Luna solo se puede hacer al llegar a la última isla. Regresamos a la casa Eder para ver cómo estaban Lilia y los demás y nos encontramos a la Motomami acompañada de 2 malandros del Team Skull. Vencimos a su Golbat con ayuda de Mauricio y Reina Random se encargó de su Salasle. Luego nos enteramos de que se habían llevado al Yungos de esta niña a Pueblo Po y solo sería liberado si acudíamos completamente solos. Hablamos entonces con la versión cricosa de Asa para obtener la montura de Sharpedo y cruzamos el mar reventando estas rocas hasta llegar a los jardines de Ula Ula, donde nos topamos de nuevo al sangrón de Fabio. Sospechoso, ¿no les parece? Avanzamos hasta la entrada de Pueblo Po y vencimos a un par de reclutas que estaban de guardias. Luego apareció Denio, el verdadero besto personaje de Alola, para hacer nada, a pesar de que es policía, pero esa pereza es parte de su encanto. Como la entrada principal estaba bloqueada, tuvimos que abrirnos paso a través de pequeños huecos que se encontraban a los costados de la calle. Aquí también combatimos contra un montón de malandros del Team Skull y cada vez que queríamos curar a nuestro equipo teníamos que pagar 10 Pokémonedas. Nos abrimos paso hasta la mansión y salimos por la puerta de la izquierda hacia la piscina para tomar una piedra hielo que nos sirvió para evolucionar a Maffer en Ninetales. Luego conseguimos las 3 contraseñas secretas y accedimos a la sala donde tenían cautivo a Yungos, y para liberarlo había que vencer a Guzma por segunda vez en el episodio. Comenzamos el combate con Mauricio frente a Golisopod y tras recibir su escaramuza lo debilitamos con un solo golpe de rayo. Su siguiente Pokémon se trataba de Masquerain, así que cambiamos por Maffer y atacamos con rayo hielo quitándole más de la mitad de vida. Luego cambiamos por tirador y lo debilitamos con pirotecnia tras esquivar uno de sus tajo aéreo. Ya solo quedaba Pinsir al que bajamos el ataque un par de veces con Reina Random, en un movimiento algo arriesgado donde casi la perdemos. Y luego salió Verdugo para atacarlo con puntada sombría mientras recuperábamos vida con síntesis, dejándolo a rango de un joya de luz de McFly. Tras el combate logramos que liberaran a Yungos y saliendo de la mansión nos topamos con Denio y Sarala. Esta última fue quien se llevó a Yungos de regreso a la casa Eder y nos pidió que nos diéramos una vuelta por allá, solo para enterarnos de que ahora se habían llevado a Cosmog y a Lilia, en esta especie de flashback al que creo que le hizo falta un filtro en blanco y negro. Mucho mejor. O sea que la Motomami se esperó a que nos fuéramos para meterse a la casa y secuestrar a Lilia. ¡Qué perra! Encima llegó Gladio echando madres, pidiendo que combatiéramos contra él. Debilitamos a su Golbat con rayo de Mauricio, pero Zoroark nos la aplicó haciéndose pasar por código 0, restando mucha vida a Verdugo, pero igual cayó con brillo mágico de Maffer, y Reina Random se encargó del código 0 real. Después del combate nos comprometimos con rescatar a Lilia, la cual se encontraba en el paraíso Eder, así que nos reunimos con Gladio en el puerto y mientras esperábamos a Tula apareció Denio, el Cajuna de la isla, y aunque en un principio dijo que no sería necesario combatir, parece que al final cambió de opinión. Comenzamos el combate con Maffer frente a Sableye, y tras recibir un potente joya de luz que activó nuestra valla Sidra, lo debilitamos con un par de golpes de brillo mágico. Mantuvimos frente a McFly color humilde y aprovechamos el turno de sorpresa para bostear el ataque de Maffer, y luego de recibir otra joya de luz lo debilitamos con un solo golpe de brillo mágico. Por último quedaba Krokorok, de quien se hizo cargo Reina Random con un salmuera crítico a pesar de estar confusa. Ah, ok. En teoría esta sería la última prueba de la isla, pero todavía tenemos que ir a rescatar a Lilia y a Cosmog. Nos dirigimos al paraíso a Eder con los chupos y una vez ahí intentamos tomar el elevador, pero fuimos interceptados por Fabio, al que por fin pudimos darle su merecido. Tras vencerlo nos dio acceso a la planta baja, donde se encuentran unos laboratorios secretos, pero todo era una trampa ya que fuimos emboscados por empleados de la Fundación Aether, que a pesar de tener un equipo decente pudimos vencerlos sin problemas. Regresamos más emperrados que nunca al piso de arriba y nos pillamos a otros empleados de la Fundación Aether en un combate doble junto a Tula. Luego llegó Sira con 2 enormes razones para decirnos dónde estaba Lilia.
Avanzamos por un camino repleto de malandros del Team Skull y al final se encontraba Guzma impidiendo el acceso, y al parecer tiene un centro Pokémon portátil porque recién acababa de vencer a Gladio cuando se puso a combatir contra nosotros. Pero bueno, ya le hemos ganado 2 veces, así que puede mal ir Sal. Comenzamos el combate usando la misma estrategia que antes, debilitando a Golisopod de un solo golpe de rayo con Mauricio. Luego contra Pinsir sacamos a Reina Random y tras recibir un par de golpes, acertamos un Salmuera dejándolo a rango de un joya de luz de McFly. Pero para poder sacarlo de forma segura, había que hacer el bait con tirador para tanquear su tijera X y que luego nos atacase con roca afilada. Hicimos el cambio por McFly y encima esquivamos el golpe. Luego utilizamos joya de luz. Sácala de ahí. ¡Malévolo, cucarachón! El desgraciado de Pinsir aguantó con un solo PS y perdimos a McFly. Estaba tan confiado de que caería con joya de luz que se me olvidó usar sorpresa antes. Dejen su F por McFly, ya que era uno de los MVP de la serie. Sacamos a Verdugo y debilitamos al malévolo cucarachón con golpe bajo. Su siguiente Pokémon se trataba de Masquerain, al que atacamos con rayo hielo de Maffer y lo dejamos a rango de un golpe bajo de Verdugo. Ya solo quedaba Mauricio color humilde, de quien se hizo cargo también Verdugo, recuperándose con síntesis y golpeando con puntada sombría. Después de vencer a Guzma, ingresamos en el Palacio de la Presidenta, y por si no fuera suficiente, los otakus albinos también andaban metiendo su cuchara, por lo que tuvimos que cargarnos al Poipole de Darius para que nos dejase pasar. Tomamos el transportador y llegamos a la sala donde Samina andaba haciendo sus locuras. Ahí nos enteramos de que Gladio y Lilia son sus hijos, y que su plan es usar a Cosmog para abrir un ultraumbral por el cual puede atraer a los ultraentes. Y para demostrar que era lo suficientemente fuerte como para que su plan no fracasara, nos pidió combatir contra ella. Abrimos el combate con Verdugo frente a su Clefable y tras recibir un psíquico, lo debilitamos con un par de golpes de hoja aguda. Mantuvimos frente a Lopunny y recibimos un puño hielo que casi nos hace one shot, pero contragolpeamos con una hoja aguda potenciada por la habilidad espesura, dejándole a rango de un golpe bajo. Hicimos el cambio por Reina Random para tanquear el hidrobomba de Milotic y gracias al objeto de garra rápida bajamos su ataque con ojos llorosos. Luego utilizamos ida y vuelta para sacar a Mauricio y debilitarla con rayo. Fue entonces que salió Bewear, que sabía que sería un problema por su habilidad peluche. Cambiamos por Maffer esperando un golpe Beast de su parte que al ser dragón no debería de ser efectivo y atacamos con brillo mágico quitándole poco menos de la mitad de vida. Pero debido a que nos atacó con derribo se hizo bastante daño con el recoil. Aún así no quise arriesgar a Maffer y cambié por Verdugo, sabiendo que haría puño de drenaje. Utilicé una hiperpoción y atacamos un par de veces con hoja aguda, pero el oso baboso se resistía a caer y encima nos pegó un cabezazo Zen que dejó a Verdugo con 6 puntos de vida, dejándonos un dilema de si debíamos atacar o curarnos, ya que hoja aguda tiene un 10% de probabilidad de fallar, y me decidí por lo primero. Por último quedaba Lilligan, quien no debería de ser un problema para tirador, ya que solo tiene danza caos, danza pétalo y paralizador, y sí se la pasó jodiendo con eso, pero al final cayó con lanzallamas. A pesar de haber perdido, Samina abrió el ultraumbral y se llevó a Guzma con ella. Cosmog se volvió enanito y tras enterarnos de que Samina y la unidad ultra estaban tras Necrozma, pasamos la noche en una de las habitaciones. Al día siguiente nos encontramos con Lilia en modo Super Loli, dispuesta a por fin hacer algo para ayudar a su madre. Luego llegó Gladio para entregarle la flauta lunar, que en teoría también puede abrir un ultraumbral si se toca junto a la flauta solar. Postdata, a nosotros nos entregó la Master Ball, la cual seguramente usaremos con el legendario de turno. En fin, tras todo este embrollo, tocaba el turno de partir hacia la isla de Pony, pero como ya saben, nosotros lo dejaremos por aquí. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. El próximo capítulo será el cierre de esta serie, donde además de enfrentarnos al Pokémon legendario, tenemos que hacernos con el campeonato de la liga, así que espero que no se lo pierdan. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.